Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa. Confiamos que el mensaje de la palabra del Señor te lleve a un caminar más cerca con nuestro Señor Jesucristo. Otra vez, muchas gracias por estar con nosotros. Quiero hablarle en esta tarde acerca del tema cuando Jesús viene a tu casa. Cuando Jesús viene a tu casa. Hemos estado reflexionando en los últimos domingos acerca del poder de un nuevo nacimiento. El cristianismo es una fe de renovación, de vida, de esperanza, porque promete a través de la muerte y resurrección de Jesucristo que cualquier persona que cree que Jesús es el Hijo de Dios y le abre su corazón, en el ser perdonado de los pecados, se da el poder de que el Espíritu Santo venga a vivir al corazón de un ser humano, y al venir a vivir al corazón de ese ser humano experimenta lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento: te es necesario nacer de nuevo. Cuando hay un nuevo nacimiento, la revolución es tan tremenda dentro de las personas que cambia el punto de referencia y dejamos de ser nosotros mismos el punto de referencia, y Dios comienza a ser el eje central y más importante de nuestra vida. Dejamos de estar persiguiendo nuestros propios sueños y comenzamos a preguntar: Señor, ¿cuál es tu sueño para mi vida? ¿Cuál es el sueño que tienes para mi familia? ¿Cuál es el sueño que tienes para la ciudad? Hay una revolución, un cambio tremendo, dice el Nuevo Testamento, repitiendo la palabra de los profetas. Es un cambio en el que el corazón es limpiado, lavado con agua pura, y Dios pone el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y dice: les daré un nuevo corazón y les daré una nueva mente para que ustedes me amen. Esa es la diferencia más sustancial entre lo que pasaba en el Antiguo Testamento con Israel y lo que puede pasar con personas en el Nuevo Testamento. Israel seguía la ley, conocía la palabra de Dios, conocía las cosas de Dios, pero no conocía lo que era la transformación interna por una fuerza que va más allá de la fuerza de voluntad, y es el poder del Espíritu Santo. Me encantó lo que leí el otro día, reflexionando sobre lo que es un nuevo nacimiento, y esta persona decía: es un cambio espiritual fundamental que afecta el corazón del ser humano y lo redirige. Tiene que ver con comenzar la vida de nuevo en relación a Dios. Su manera de pensar, sentir y actuar con referencia a las cosas espirituales es sufrir una revolución fundamental, y me encantó esta última palabra: y permanente. Me encanta eso. Es una revolución completa, tan fuerte, que Jesús, la palabra que pone es como nacer otra vez. Y yo creo con todo el corazón que el mensaje del Nuevo Testamento me dice a mí y me promete a mí que cuando Jesús viene a mi casa, a mi vida, lo primero que busca es introducirme por la puerta a su reino. Y la puerta es que yo tenga una conversión de corazón, un arrepentimiento sincero de mis pecados y un volcarme hacia el propósito de Dios para mi vida. Y ahí el Espíritu Santo hace algo tremendo en la vida de nosotros y nos da literalmente una nueva vida, un nuevo corazón y una nueva mente. Cristo viene para hacer una diferencia total en la vida de nosotros. En el Evangelio se nos cuenta, para ilustrar esto, la historia de Jesús y un hombre que vive en un área que se llama Gadara. Tiene otros nombres en otras traducciones, pero el pueblo es la aldea, la ciudad, se llama Gadara. Es una historia que hace evidente que el contraste que hay entre una persona que cuando Jesús la visita le abre el corazón, y una persona que no está con Jesús, que no lo ha conocido. Es decir, la historia es una excelente manera de ilustrar que cuando Jesús realmente viene a la vida de una persona, hace una gran diferencia. Y se nos dice en la historia que Jesús, al bajar Jesús de la barca, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Ahí le dejé a usted ya
con solo esa palabra la situación de la persona. Estaba completamente dominado por el mal. Este hombre desde hacía mucho tiempo andaba desnudo y no vivía en una casa sino en los sepulcros. Es una de las situaciones. Miren, no todas las personas que están sin Jesús como Señor en sus vidas están en una situación tan patética como esta. Pero la historia del Gadareno nos da un ejemplo increíble, una ilustración increíble de lo que se ve, por lo menos desde la perspectiva de Dios, cuando una persona no tiene a Jesús en su corazón. Los niveles y dimensiones del mal son muchos, las maneras en que el mal afecta a las personas, pero en esencia, cuando Jesús no está en la vida de una persona, se ve. Y cuando Jesús entró, se ve también muy claro. Y en el caso de este hombre, dice que caminaba desnudo, no vivía en su casa y vivía en los sepulcros. En el verso 29 añade: ese espíritu se había apoderado de él muchas veces. Al hombre le ponían cadenas en los pies y en las manos para sujetarlo y lo mantenían vigilado, pero él rompía las cadenas y el demonio lo hacía huir a lugares solitarios. Yo quiero que usted tome nota, observe conmigo, me siga rápido, varias cuestiones que yo veo aquí, síntomas y cosas que pasan en una persona cuando Jesús no está. Y sería bueno que usted tomara nota mentalmente, y si puede escribirlo mejor. Cuando el mal está presente, se nota. En el caso del hombre, como ya lo dije, era muy fuerte, muy patético. Había una legión, dice por ahí en el texto, una legión, eran muchos espíritus inmundos. Pero el punto más importante aquí es: el mal estaba operando presente, sin estorbo en la vida de esa persona. La Biblia enseña que el mal no solamente se origina en el corazón de los seres humanos, tiene una procedencia mucho más profunda y terrible. Hay un personaje que está actuando vivo y actuando en el mundo el día de hoy, produciendo toda clase de desastres en las personas. No es un tema muy popular el día de hoy. Preferimos pensar que nosotros, los seres humanos, podemos controlar realmente el mal en nosotros si nos educamos y si aprendemos a ser un poquito más tolerantes con los demás, por ejemplo. Pero realmente la Biblia enseña que el mal tiene raíces mucho más profundas y estaba presente en la vida de ese hombre. ¿Qué hacía? ¿Cómo se evidenciaba el mal en la vida de esa persona? Uno, control. Lo tenía completamente controlado. Su voluntad no servía para nada. Cuando usted ve algo tomar poder y dominar la voluntad de las personas, usted quizás está en presencia de una operación del mal. Por eso las adicciones a las drogas, las adicciones a la pornografía, las adicciones al alcohol, por ejemplo, todo tipo de adicciones, vicios que controlan la voluntad de las personas, no todas ellas obedecen a una posesión demoníaca, como es el caso. Hay falencias, hay necesidades mal resueltas en la vida de las personas que pueden llevarlos a las adicciones, pero en el fondo lo que el Evangelio me muestra a mí es: el mal viene a hacerse presente en la vida de las personas y lo que busca es anularles la voluntad para él establecer la suya. Y las adicciones son una expresión muy fuerte del enemigo operando en la vida de las personas. ¿Qué veo aquí también? Aislamiento. No solamente control, aislamiento. El ser humano fue hecho por Dios para que esté en comunidad y para que esté en armonía. Pero ¿qué pasa con el hombre que está lleno de esta fuerza del mal? Lo mantiene alejado de los demás, porque el mal viene a romper vínculos en las personas. Cuando usted ve en una casa discordias, enemistades, resentimientos, celos, iras, enojos, usted está viendo el mal operar a través de las personas. Puede ser que no se deba todo a una operación de una legión necesariamente, pero sí le puedo decir a usted, por lo que dice el Evangelio, que el mal está operando precisamente a través de la carnalidad de las personas que permiten que el enemigo entre y arruine lo que una vez fue armonioso. Lo mantenía alejado de las personas.
La tercera cosa que veo allí es la falta de dignidad. El enemigo viene a quitarle al ser humano su dignidad. Lo mantenía desnudo. El tipo andaba por todas partes sin ropa. Y es que en el propósito y plan de Dios, nuestro cuerpo no fue hecho para que sea público. Nuestro cuerpo fue hecho para expresar la belleza de Dios en la intimidad. A mí el cuerpo no me lo dieron para que yo lo venda en la calle y lo ofrezca como nada. Es reflexión, es un reflejo de la santidad de Dios en mi vida, y lo que es santo es íntimo. El cuerpo fue hecho para que tú lo manejes bien y exprese la gloria de Dios a través de tu sexualidad, a través de la intimidad en el matrimonio. ¿Y qué está haciendo el enemigo en la vida de este hombre? Simplemente le robó su dignidad. Está por todas partes. Pastor, usted está diciendo entonces que el cuerpo es algo que hay que esconder, que es malo, que es pecaminoso. No se equivoque, Señor. No es eso. Yo no estoy diciendo eso, estoy diciendo todo lo contrario. El cuerpo es una expresión de Dios. Pero en la situación en que la humanidad está el día de hoy, como una raza caída y apartada de Dios, el cuerpo tiene que ser administrado en la intimidad. Para eso lo vestimos, lo cuidamos. No es para exponerlo. Muchos no hemos entendido eso. Yo sé que algunas personas van a decir, bueno, pues pastor, pero la verdad es que esas épocas ya pasaron. La verdad que ahora sabemos que pues nadie tiene que avergonzarse de su cuerpo, y que el cuerpo, pues bueno, si tú tienes un buen cuerpo, pues qué importa, lúcelo. Gánate unos cuantos likes en Facebook, mostrando un poquito más por aquí y otro un poquito más por allá. Esa es la mentalidad de algunas personas. Es que la gente obsoleta, que tiene una mente cerrada, pues piensa que el cuerpo hay que esconderlo y que hay que guardarlo y que no sé qué. No, la verdad es que al cuerpo hay que darle rienda suelta y lucirlo y hacer con él lo que nos dé la gana. Desnudez. Vivimos en una sociedad que ama la desnudez, porque es una sociedad erotizada. Es una sociedad que está buscando explotar las pasiones desordenadas en las personas a través de exponerlas, de exponer su desnudez. Ese es el hombre de Gadara. No tiene límites, no tiene medida, está fuera de control. La última cosa que veo en él es la muerte. ¿Está viendo usted que vivía en donde hay sepulcros? Yo quiero que usted me preste atención a lo que le voy a decir. El cristianismo no tiene nada que ver con el culto a la muerte. El cristianismo es una fe de esperanza, es una fe que celebra la vida, porque la vida es un regalo de Dios, defiende la vida, promueve la vida, la integridad y la dignidad de la vida y el ser humano. Por eso perdonamos a los demás, por eso respetamos a los demás, por eso tratamos a los demás como queremos que los demás nos traten a nosotros, porque es una fe que celebra la vida, celebra a la familia, celebra el matrimonio, celebra el cuidar a nuestros hijos, porque es una fe que celebra la vida. Donde usted vea el cristianismo mezclado con el culto a la muerte, usted está viendo una aberración de lo que es la fe cristiana. Y discúlpeme que se lo diga, pero no me disculpe. No me disculpo. No se equivoque. Usted puede llamar a eso cultura, pero eso no tiene que ver nada con lo que es la fe cristiana. Usted puede decirme, son nuestras raíces. Pues entonces hay raíces culturales que necesitamos redimir, porque en Dios no hay celebración de la muerte. En Dios hay resurrección y hay vida. Entonces usted puede ponerle el nombre que quiera. El año pasado muchas personas celebraban la salida de una película en donde se celebra precisamente ese culto a los muertos y el traerles alimentos a los muertos y sacrificios y todo tipo de cosas, rodeada de una música espectacular, pero en esencia es culto a la muerte. Y eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Cristianismo es celebración de la vida. El hombre de Gadara estaba viviendo entre sepulcros porque estaba oprimido por el diablo. Debo decir una cosa más.
No solamente hay personas que están alejadas de Dios y por lo tanto viven este tipo de síntomas: el aislamiento, la muerte, la falta de dignidad. Hay sistemas religiosos que, aunque puedan hablar de Cristo y de Dios y de la Biblia, porque Jesús realmente no está siendo manifestado de manera vital en medio de esa práctica, lo que las personas están viviendo es otra cosa, pero no es la fe cristiana. Porque aunque se llame un sistema de fe, los frutos de ese sistema de fe me dejan saber a mí que quien está ausente es Jesucristo, y quien está presente operando no es Jesucristo, es otra cosa. Ay, pastor, ¿por qué? Bueno, porque hay sistemas religiosos en donde lo que hay es control sobre las personas. Se controla si vienen, si no vienen, si dan, si no dan, si van, si se visten, si se parecen a mí, si no se parecen a mí, si hacen exactamente lo que yo quiero, donde a las personas se les manipula, donde a las personas se les coerciona. Aunque haya una cruz afuera, eso no es el reino de Dios. Eso es una aberración de la fe cristiana. Son sistemas religiosos que no son saludables. Hay sistemas religiosos donde las personas están aisladas. En mi adolescencia yo tuve amigos míos que comenzaron a asistir a grupos de estudio bíblico, en donde se les comenzó a enseñar que tenían que dejar a sus amigos, que tenían que aislarse de sus propios padres. Yo tuve amigas en mi adolescencia en donde el maestro, ese famoso maestro que tenía una tremenda revelación de la Biblia, les enseñaba a que si las papás, las mamás, los hermanos no compartían la visión que él les estaba enseñando, tenían que apartarse. Y vivieron por años en la misma casa sin hablarle a sus padres. Después de haber sido chicas criadas en nuestra iglesia, con un amor profundo por Dios, directoras de adoración, terminaron años y años enemigas de papá, de mamá y de sus hermanos. Y cuando llegaron a cierta edad, se salieron de sus casas para vivir en esa secta. Hay sistemas espirituales de maldad con cruces al frente. Hay sistemas religiosos que denigran a las personas. Si caen, las exponen al frente, las avergüenzan. Si luchan con sus cosas de humanos, les ridiculizan, les denigran. No son sistemas de Dios. Y por último, son sistemas que secan a las personas. En el caso del gadareno, vivía en los sepulcros. Yo no voy a usar la palabra muerte porque sería una palabra muy fuerte. Pero hay sistemas de fe en donde las personas literalmente se secan. No hay vida. Después de haber sido personas activas, con buenas relaciones sociales, terminan siendo personas apagadas, aisladas, metidas en un sistema de pensamiento. Yo digo esto con mucho respeto, pero en los primeros siglos de la fe cristiana, muchos hombres y mujeres sinceros se encerraban en lugares solitarios para buscar a Dios y tratar de trabajar con su humanidad y su carne, y en el esfuerzo se golpeaban, se maltrataban, se aislaban, se metían en lugares oscuros y se trataban duramente e inhumanamente pensando servir a Dios con tal cosa. Son sistemas religiosos donde Jesús no está. ¿Qué hace y qué pasa con una persona cuando Jesús viene a su casa? Lo primero que yo veo en el Evangelio, y tome nota de esto: Jesús, cuando entra a un lugar, lo reclama para él. Jesús no se sienta a negociar con nadie. No, Señor, si usted me abre la puerta, yo entro hasta la bodega de la casa, porque esta casa ahora es mía. Tu vida es mía, tu voluntad es mía, tu destino es mío. Yo quiero que me sientes en el trono de tu vida y no comparte eso con nadie. Se lo puedo decir porque conozco las escrituras. Dios es un Dios celoso de usted, no controlador de usted, celoso de usted. Y cuando Él entra en la vida y Él nota que hay otros que se llaman dueños de su vida, Él dice: no, Señor, yo morí por usted para hacerlo libre a usted de esas cosas, de esos enemigos, de esos disques señores. Yo soy el verdadero Señor que libera a las personas.
Jesús establece su autoridad en el momento en que entra a la vida de los seres humanos. Él es el Hijo del Dios viviente. Tremendo. Segundo, cuando Jesús entra y viene a la casa de una persona, trae orden, dignidad, comunión. Orden, dignidad y comunión. Usted va a notar, si usted lee la historia, que lo primero que pasó cuando Jesús se acercó a ese hombre es que ese hombre vino y se tiró al piso enfrente de Jesús y le dijo: Jesús, ahora vienes a atormentarnos, tú que eres el Hijo del Dios Altísimo. Y le rogaron que los mandara a caer, a poseer unos cerdos que estaban pastando cerca de ellos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Jesús entró a la casa, y cuando Jesús entra a la casa, Él establece su autoridad. Y su autoridad no es como el enemigo la usa, para destruir a las personas. Jesús usa su autoridad para liberar a las personas. Jesús usa su autoridad para que usted llegue a ser quien usted fue diseñado para ser, en el potencial que Dios puso dentro suyo. Así es que cuando el enemigo reconoce que Jesús está ahí presente y que está entrando a la casa de un hombre para hacer una diferencia, se tira al piso y le dicen los demonios: no nos mandes al abismo, sácanos de aquí, pero no nos mandes a ese lugar. Y Jesús les dice: váyanse. La autoridad de Jesús de inmediato en acción. Y entrando en un hato de cerdos, se mataron ahogados en un lago. Pero entonces yo veo el orden, la dignidad y la comunión que entran después de todo aquel caos. Oiga lo que dice el Evangelio: la gente salió a ver lo que había pasado. Al llegar, por favor lea esto, miren qué belleza. Encontraron a Jesús y sentado a sus pies al hombre del que habían salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, se llenaron de miedo. Vestido en su sano juicio a los pies de Jesús, porque el ser humano fue creado para sentarse a tener comunión con Dios. Ese es el reino de Dios. No sé cómo se vea tu vida después de ese encuentro con Dios, pero si yo entiendo el Evangelio, aquí hay una imagen de cómo debería de ser tu vida. Tú puedes sentarte en tus cabales, con dominio propio y tu voluntad recuperada, a adorar al Dios vivo, porque el que te salvó ahora es digno de tu adoración y de tu alabanza y de tu amor. Eso es un hombre y una mujer que ha encontrado a Jesús realmente y está sentado en sus cabales. Se acabaron ese montón de locuras que produce el pecado en la vida de las personas. Hay cada locura, perdonen la palabra, cada barrabasada que se le ocurre a las personas, que creen muchas veces que tienen dominio propio, pero que realmente no tienen nada de nada, porque los dominan otras cosas. Pero cuando Jesús entra, usted sabe para qué usted nació. Usted nació para su Dios, para su Rey, para su Salvador. Usted nació para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que produce el nuevo nacimiento. Yo termino acá. Trae frutos. En el verso 37, en el momento en que Jesús subía a la barca para irse, miren qué bello es. Termino acá. El hombre del que habían salido los demonios les suplicó que lo dejara acompañarlo. Alguna vez me quise poner en las sandalias de ese hombre y me imaginé cómo habría sido mi vida. Momentos de lucidez, momentos de locura, cosas que recuerdo, cosas que no recuerdo. Cuando venía de unos lapsos de esos en que no recordaba lo que había pasado, encontrarme desnudo, tirado al lado de un sepulcro, sin comer por días, y de pronto verme ahí, sentado a los pies de Jesús, escuchándolo. ¿Cómo deseara que alguien hubiera registrado la conversación? ¿Cómo me hubiera gustado escuchar lo que Jesús le diría a ese hijo suyo en ese momento, cuando la luz del amor de Dios lo iluminó y ese tipo dijo: ¿qué estoy haciendo acá? Y Jesús, con esa paciencia y ese amor que nos tiene, lo bañó, le prestó una ropa que traía,
Le puso sandalias en los pies, lo peinó, lo afeitó y le dijo, así te ves mejor. Y después le habló palabras que solo el cielo sabe. Palabras tan bellas, palabras con tanta dignidad, con tanta paz, con tanto amor, que cuando Jesús dijo, ay, caray, me tengo que ir, y se montaba en la barca, el hombre lo agarra del brazo y le dice, déjame ir contigo. El que nace de nuevo no quiere volver atrás. El que encuentra a Jesús no quiere volver atrás. El cambio es tan fuerte. La revolución es tan fuerte que dice, no quiero volver atrás. Yo quiero comunión con Dios. Y se invierte la vida y el tiempo y los recursos y lee y va y adora y se reúne con otros que vivieron lo mismo y sirve y se compromete con Dios porque tiene hambre de comunión con Jesucristo. Usted quiere saber si usted está viviendo en el espíritu de ese nuevo nacimiento. Revise si su corazón tiene hambre por las cosas de Dios y si su voluntad se está entregando para buscar esas cosas. Esa es la muestra de que usted ha nacido de nuevo y está viviendo en novedad de vida. Déjame ir contigo. Y Jesús le dijo, no, por mucho que yo quisiera. Le dice, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Y el hombre se fue y le contó a todo el pueblo lo que Jesús había hecho por él. Una persona que nace de nuevo se compromete con los planes de Jesús, que es alcanzar a los que no le conocen, ser un testigo del poder de Dios, abrir sus labios y contarle a su familia y buscar a su familia y contarle al vecino y buscar a otras personas que están como él para decirles, es posible un cambio de vida porque yo lo he experimentado. Jesús está vivo, es el Mesías, es el Salvador del mundo y yo quiero que lo sea para ti también. No sé cómo usted esté en esta tarde. Muchos tenemos rollos, cosas, peticiones, cosas que nos faltan. Los cristianos somos muchas veces la gente que tiene las listas más largas de peticiones. Está bien, somos hijos de Dios, los hijos son pedigüeños, pero a veces nos centramos tanto en que yo quiero más unción, yo quiero más ministerio, yo quiero que me suban a la plataforma, yo quiero que me manden de líder, yo quiero que hagan esto, quiero que hagan aquello. Y si yo pudiera hacer esto, si yo pudiera hacer aquello, si Dios me bendijera en el trabajo, si Dios me diera otro hijo, yo no sé cuántas cosas los cristianos estamos pidiendo, pero si nos detuviéramos a pensar que la razón principal por la que Jesús vino a buscarnos entre sepulcros es para liberarnos de aquella basura y que vayamos al mundo y nos comprometamos con Él, que todos los días está diciendo, hay alguien más que necesita escuchar tu historia, hay alguien más que necesita recibir ese mensaje, hay alguien más que necesita sentarse en este lugar a ser renovado por Dios, hay alguien más. No podemos seguir siendo cristianos de la secreta. No podemos seguir buscando ser luz en la luz y sal donde hay sal. Por mucho que Él quiso quedarse con Jesús, ¿cómo nos pasa a nosotros? Qué belleza de cuadro, ¿no? ¿Cuántos de nosotros venimos a una iglesia tan bella como esta y queremos más de Dios y cantamos más de ti, Señor, y adoramos a Dios y nos sentimos bien? Porque esa es la idea. Venimos aquí a recargarnos, a llenarnos de Dios, pero muchas veces la cosa se pone tan buena que usted quisiera, ay, quedémonos acá, levantemos unas tiendas como dijo Pedro y quedémonos acá mirando esta transfiguración y estas visiones. Y Jesús dice, no, mi hijo, vete a tu casa y vive en tu casa lo que estás viendo acá. Y transforma tu entorno y tu compañía y sé luz para los que no pueden ver. Termino con esto. Uno puede ver el poder de Dios cuando una persona nace de nuevo, como lo acabo de ilustrar. Pero hay personas que aún viendo el poder de Dios cambiar la vida de una persona, tocar la puerta para entrar en la suya, no quieren.
Hay gente que se puede volver tan pasiva ante el milagro de Dios que se conforman simplemente con haber cambiado de culto, haber cambiado de iglesia o de dirección, haber cambiado de liturgia. Antes lo hacían de una manera, hoy lo hacen de otra. Antes leían la Biblia en tal idioma o en tal versión, ahora la leen en este. Está chévere y está bien, pero no quiero que Jesús entre hasta la bodega. Yo estoy bien así. Pastor, pero ¿por qué me está regañando? Yo no estoy regañando a nadie. Yo estoy leyendo el texto y me quedo sorprendido cuando veo que hay personas que no quieren responder. Porque dice que los que vieron estas cosas le contaron a la gente cómo había sido sanado el endemoniado. Entonces dice, toda la gente de la región de los Gesarenos, en esta versión, le pidió a Jesús que se fuera de allí, porque todos tenían mucho miedo. Pero ¿qué fue lo que pasó con esta gente? ¿Quién quiere tener un endemoniado, un loco de esos que anda quebrando cristales y viviendo entre sepulcros en el barrio de uno? Si Jesús lo libera y lo pone como una persona decente, bendito sea Dios, yo le doy las gracias, le doy una ofrenda probablemente a Jesús, yo no sé, lo llevo a donde necesitas ir, le pago los boletos para que siga en su viaje misionero, pero no se dijeron, no, váyase de aquí por favor. Pero ¿quién entiende a la gente? Viendo el poder de Dios, no quieren el poder de Dios en acción. Se quedan con lo que tienen, prefieren lo que tienen. Hay gente que puede ver el lado positivo de la fe en Jesús, que toca a una persona, pero antepone sus creencias religiosas, su estatus social, sus amigos, el que dirán, y decide no abrir la puerta. La diferencia entre uno que recibe a Jesús y el que se queda pasivo es abismal. ¿De qué lado está usted? ¿De qué lado está usted? Yo me lo tengo que preguntar cuando yo estoy. ¿Me permite que le haga una aclaración? Bien honesta, bien sincera. Yo no puedo acercarme a un texto de estos y comenzar a escribir un mensaje y decir, ay, qué bueno, les voy a dar duro a los hermanos en la iglesia, aleluya. Yo no puedo hacer eso. No puedo. Porque la palabra me habla a mí primero. Y cuando yo veo el mensaje, yo tengo que delante de Dios decirle, Señor, ¿estoy yo viviendo en novedad de vida? ¿O me he vuelto pasivo como la gente del pueblo? Vi a Jesús, lo vi hacer milagro, lo hizo en mi vida, pero bueno, ya. Y esta mañana mientras me preparaba para estar acá, le decía, Señor, yo no puedo vivir así. Yo quiero todo lo que tú tengas para mí. Yo quiero que hagas en mí todo lo que tú viniste a hacer en mi vida, porque te costó una cruenta cruz para yo quedarme pasivo. Así es que yo me rededico al Señor. Cuando yo leo las Escrituras, me rededico al Señor. Si el Espíritu Santo me enseña, Danilo, necesitas vivir en novedad de vida. No me antepongas otras cosas cuando Jesús te está tocando la puerta. Le hablo a personas que no acostumbran a ir a una iglesia, y le hablo a algunos que están sentados aquí, porque puede ser que usted esté aquí por muchos años acostumbrado a algo muy bonito, pero que usted no esté viviendo en el milagro de un nuevo nacimiento. Y una persona que está cerca de Jesús pero sin haber nacido de nuevo es más peligrosa que una persona que no conoce nada. Porque los que conocen y no hacen nada, en su pasividad, enferman a otros. ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde estás hoy? ¿De qué lado estás? ¿O estás contestándole a Jesús para buscar un cambio radical de vida? ¿O estás en la pasividad? Y yo estoy aquí para llamarte, urgirte, rogarte, invitarte. Sal de esa pasividad y deja que Jesús haga lo que solo Jesús puede hacer, que es darte un nuevo corazón, un nuevo comienzo. A mí no me importa si tienes 30 años en una iglesia. Lo que importa es que contestes a Jesús hoy, porque te puedes sorprender de lo que Él va a hacer en tu vida.